Continuamos en presencia del Señor expuesto aquí en este altar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con su palabra para esta reflexión sobre la gula. Y les voy a leer de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, desde el versículo 9. Dice: palabras de esperanza y ánimo. Pero de vosotros, queridos, aunque hablemos así, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación. Porque no es injusto Dios para olvidarse de vuestras obras y del amor que habéis mostrado en su nombre con los servicios que habéis prestado y prestáis a los santos. Deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros manifieste la misma diligencia para la plena realización de la esperanza hasta el fin. Y no seáis indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que, mediante la fe y la perseverancia, heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y perseverando de esta manera alcanzó la promesa. Pues los hombres juran por uno superior, y entre ellos el juramento es la garantía que pone fin a todo litigio. Por eso Dios, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su decisión, interpuso el juramento para que mediante dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, nos veamos más poderosamente animados los que buscamos un refugio, haciéndonos a la esperanza propuesta. Palabra de Dios. Para todos nosotros es muy familiar este pecado de la gula. Santo Tomás de Aquino decía que los pecados capitales, que sabemos que son 7, no son capitales porque son más graves que otros, sino porque son los pecados que originan otros pecados. O sea, son como una fuente de pecado. Son como principados del mal que tienen toda una legión que se encarga de invadir muchísimas áreas de nuestro ser. Comparado con un cáncer que hace metástasis, si una persona no supera un pecado tan grave como son los pecados capitales, y en particular este pecado de la gula, se puede esparcir hacia muchas áreas del ser, porque es un pecado de la carne directamente. Y ustedes han leído con seguridad la explicación que San Pablo da sobre los pecados de la carne, que como son dentro de nosotros en la carne, son pecados muy arraigados y causan muchos problemas. Entonces, en nuestra sociedad, especialmente hoy, esto no porque sea nuevo, porque la humanidad, por la mortalidad, siempre ha padecido de problemas graves en los pecados de la carne por la misma condición de nuestra naturaleza, que tiende a desordenarse por sí misma, por lo que tiene un instinto de autodestrucción que viene del pecado original. El hecho de que nosotros tengamos esta mortalidad en nuestra conciencia, el ser, sin darse cuenta, se quiere eliminar por sí mismo, y por eso hay una tendencia a buscar abismos. El ser lo busca. Y unos de esos abismos son estos pecados capitales. En particular la gula es un pecado tan peligroso, son demonios realmente. Uno tiene que entender que lo que la Iglesia nos enseña sobre estos pecados están relacionados directamente con el demonio. Son espíritus. La gula es un espíritu y de por sí es una legión que gobierna un pecado que nos puede destruir, porque acaba con la salud física, y encima de que acaba con la salud física, que quiere decir algo muy grave, y es que Dios nos ha dado un tiempo exacto para vivir en esta carne, cuando nos crea.
Y la enfermedad causada por el pecado lo que hace es disminuir, acortar el tiempo que Dios nos dio. El demonio quiere hacer eso porque el demonio nos quiere sorprender en el mundo espiritual prematuramente, porque así el alma está muy desnutrida, está muy mal. El alma no debe haber entrado al mundo espiritual y entra porque se ha hecho daño. Eso le sucede al suicida, eso le sucede a las personas que por el pecado acaban con su salud. Y entonces el demonio se dedica a fomentar todas las áreas que destruyen al ser humano. Entre esas está este pecado tan grave, y este pecado en sí, ustedes se imaginarán que a medida que el tiempo pasa y se acerca más el regreso del Mesías, la parucía, la segunda venida de Jesús, pues el diablo está más desesperado y crea más áreas de pecado que nos destruya, nos quiere destruir de una forma más rápida porque está desesperado, porque se le va acabando el tiempo. Entonces, en esta civilización en la que nosotros vivimos, la que nos tocó, una de las fuerzas más grandes contra el hombre es la gula, porque por el consumismo. Ustedes se dan cuenta que nunca, yo tengo 68 años, cuando era niño, nunca habían, en los años 50, 60, no había este tipo de propagación de comidas, de alimentos. No habían supermercados como los que tenemos hoy. No estaba todo esto expuesto en la forma que está hoy. Es decir, si ustedes se dan cuenta y observan bien esta civilización, y no se vayan muy atrás, váyanse en 30, 40 años atrás, y eso que ni tanto. Se dan cuenta cómo se ha concentrado esta civilización en la comida. Es algo increíblemente exagerado. Ustedes saben, usted entra a un mercado y tiene que escoger entre 50.000 opciones de un solo producto, porque así es una industria terrible, y al mismo tiempo la forma en que se propaga todo esto que complace al hombre y sus apetitos de la carne. Con esto no intentamos demonizar la comida y tampoco demonizar el desarrollo que el hombre alcanza a través de la ciencia que Dios nos da, porque Dios también provee al hombre las posibilidades de mejorar su vida. Por eso, toda esta ciencia culinaria, la ciencia gastronómica, pues es un don, y si lo sabemos utilizar bien, por todo el desarrollo que hemos alcanzado en nuestra gastronomía, pues podemos alcanzar una buena dieta, podemos vivir una vida más saludable, es decir, todo esto dentro de un orden, todo esto dentro de la armonía y la prudencia, y todo lo que Dios da, que son virtudes que ordenan al hombre para que viva mejor, para que tenga una vida de más calidad y una vida respetable de acuerdo a lo que Dios ordena, que es la obediencia a los elementos naturales, que no nos intoxiquen ni nos destruyan, sino que nos edifiquen y nos conviertan en personas más productivas, porque una persona bien alimentada, que tenga equilibrio en su dieta, es una persona que produce más, porque tiene más entusiasmo, más vitalidad, es decir, es una persona con más vida. Por lo tanto, todo eso es bueno. Pero cuando estamos hablando de la gula, estamos hablando de un pecado muy grave. La gula, que es un exceso, es un vicio. Si lo tomamos desde el espíritu, que realmente es donde yo quiero llegar, porque pues no voy a hablar de la gula simplemente como el pecado físico, natural, del exceso de la comida y todo esto, sino que quiero hablar es del espíritu, porque nosotros en esta reflexión lo que queremos es espiritualizar nuestra vida para entender la trascendencia que tienen los actos de la vida temporal sobre la vida eterna, y de eso se trata. Esa es la ciencia que estamos tratando, porque si nosotros podemos descubrir lo importante que es estar siempre conscientes
conscientes de que todo lo que hacemos en este mundo temporal trasciende a la vida eterna, pues vamos a crecer espiritualmente y vamos a tener más defensas. Porque el problema es que cuando la persona, por muy católica que sea, por muy religiosa, por muy fiel que sea a las leyes y a las tradiciones y a la doctrina, si no tiene trascendencia hacia el espíritu en lo que hace con su religión, eso de nada le ayuda. Entonces, por eso es que la conciencia del pecado de la gula es para darnos cuenta lo importante que es tener disciplina. ¿Cuál sería la disciplina más importante de la gula, contra la gula? Pues la abstinencia, obviamente, ¿no? La abstinencia nos llama a nosotros al ayuno. No todo el mundo puede ayunar en la misma forma sobre la comida por razones de salud, ¿no? Condiciones de salud. Pero uno sí puede organizar su vida en una forma moderada para que lo que uno come, lo que uno consume, no lo destruya, sino que lo construya, que lo alimente y lo fortalezca. Hoy encontramos en esta sociedad dos fenómenos graves, los dos. Uno es la gula por el exceso de comida. Hay mucha gente que está muy gorda, por decirlo así. Obesos, es una sociedad obesa, hasta el punto de que hay reportes alarmantes de la obesidad de los niños hoy, en todo Occidente especialmente, y ya empieza a verse obesidad en países donde había tanta hambre, como en el África. Algunos países ya han entrado a otras condiciones sociales y económicas, y ya empiezan a ver el mismo fenómeno por la forma en que esta civilización se ha presentado con el consumismo directamente en la comida, que es una industria muy grande, y sobre todo la industria que se inventaron en el capitalismo americano, que es la comida rápida, que se llama, ¿no? Que es una industria venenosa, y también los azúcares en las bebidas y en la comida. Hoy ustedes se dan cuenta que todo lo que usted compra lo tiene que revisar, porque a todo le echan azúcar, y azúcar innecesario, solamente porque quieren conquistar a la gente con las glándulas del sabor. Y para eso, lo que las glándulas del sabor más apetecen es el azúcar. ¿Sí? Por esa razón hay una propagación tan grande de diabetes y hay una situación tan grande de obesidad, porque una de las causas más grandes de la obesidad, pues sabemos que es la grasa y el azúcar, y pues, obviamente que las harinas y todo se convierten en azúcar. Pero aquí vamos a entender algo importante, y es esto. Según las leyes monásticas, por ejemplo, de San Benito, San Juan Clímaco en Oriente, siempre en los monjes la exigencia sobre la comida era muy grande, porque en la vida monástica hay un fenómeno, y es que como ellos se retiran del mundo y renuncian a las cosas del mundo, al mundo material y todo, lo único que les queda como placer es la comida. Entonces es muy común que el monje aparezca gordo, aparezca obeso, aparezca con un problema de glotonería, un problema grave de gula. Es muy común ver monjes obesos, porque están peleando con ese demonio de la gula, y monjas también. Y ellos, como tienen hábito, se acostumbran como a tapar esa obesidad con su hábito. Pues ellos por lo menos creen que lo están tapando, pero uno sabe que hay una persona demasiado grande debajo de ese hábito que tiene un demonio muy grave de glotonería. Esos demonios son muy peligrosos porque realmente destruyen al hombre. Santa Hildegarda, la doctora de la iglesia alemana, es una santa que vivió hace como casi 1000 años, pero el Papa Benedicto XVI, siendo alemán, él llevó toda esa maravilla que ella dejó, una mística increíble, y la llevó pues a la santidad y al doctorado. Es doctora de la iglesia. Ella tiene unos tratados increíbles. En las revelaciones que deja sobre la glotonería, habla de las visiones que tuvo del infierno,
por almas condenadas por la glotonería y del purgatorio, y los sufrimientos tan grandes que hay por causa de la gula. Obviamente que la condenación eterna se produce por muchísimos tipos de pecados, pero ella está hablando en particular de ese pecado. También otros místicos de la iglesia, si ustedes seguramente han leído muchos, hablan de este pecado y lo grave que es y las consecuencias trascendentales después de la muerte, ¿no? Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado en esto. La otra parte que yo decía esta es una cultura de la belleza física, ¿cierto? Es la cultura de los gimnasios, la cultura de las terapias y las dietas. Hay un aspecto de la gula que se presenta en la abstinencia, pero en la abstinencia que no es realmente espiritual, que no es por las razones correctas. Hay una abstinencia que inclusive lleva a la bulimia. Ustedes saben que es una enfermedad muy popular en esta civilización nuestra. ¿Y qué es? Es otro exceso, otro vicio que no es muy diferente a la gula. Porque ustedes se dan cuenta que por no comer, entonces causan un trauma al organismo y se producen estas realidades físicas tan horribles y tan peligrosas. Tanta gente muere por eso. Muchas modelos, muchas niñas jóvenes caen en esa trampa de una abstinencia totalmente radical y por lo tanto mortal, ¿no? Porque destruye el organismo más rápido que la misma gula en sí. Y por eso hay tanta gente en los gimnasios, en excesos de ejercicios, en excesos de dietas, y lo que están haciendo para lucir bien, para tener una buena apariencia física, es destruyéndose. Pues no, obviamente, como decía al principio, no todo el mundo hace eso por esas razones. Hay gente que va al gimnasio y lo hace por las razones correctas, porque son gente responsable, disciplinada, y no lo están haciendo por vanidad, sino que lo están haciendo por lo que es, ¿no? Para cuidarse y tener una vida en armonía. Pero dentro de ese mundo hay una serie de pecados gravísimos que no son necesariamente físicamente como la gula, pero son un efecto directo de lo mismo, porque es entonces el vicio del exceso y el vicio en abstinencia que viene de la vanidad. Eso también hay mucha gente que hace ayunos como católicos en la iglesia, pero es porque les conviene para su presencia, para su apariencia. Eso es un ayuno erróneo. Ese no es un sacrificio. Tiene todos los colores equivocados. Entonces, el problema de la gula es que es un espíritu. Y por eso nosotros debemos entender esto. Todos los seres humanos somos imperfectos. Y por lo tanto, pues tenemos demasiadas áreas por donde puede entrar el espíritu del mal a acosarnos. Digamos, si yo tengo un problema con la comida y no me sé controlar mis apetitos, entonces puedo terminar con un demonio que convierte mi vientre en un dios. Y la comida se convierte en el dios mío. Y adoro el intestino, los intestinos. Mire que San Pablo habla en una de las cartas y habla de aquellos que le están haciendo culto al vientre, ¿sí? Y habla de esos que tienen al vientre como a un dios. Normalmente los paganos son así. Por ejemplo, en Asia, en el Lejano Oriente, hay unos fenómenos grandes en algunas culturas donde la gente cena muy tarde y demasiado, como banquetes. Y es muy común que mueran ahogados con su vómito. Es muy común. Eso es muy común en Filipinas, por ejemplo, dentro de paganos filipinos que son pues de origen budista y esto, o también a veces católicos filipinos que tienen ese problema de la gula. Es un pecado muy común en Filipinas y mucha gente se muere ahogados con su vómito. Es algo muy común.
Es un pecado aterrador. Y se crea una cultura de esto. Y todo por los excesos, ¿no? Porque la gente no se da cuenta que en esas culturas de la comida se están destruyendo, ¿no? Y esto en nuestra sociedad es muy común también encontrar esos cultos a la comida. Hay gente que vive para comer, no come para vivir. Y en esto hay un problema muy grave porque la gente sin darse cuenta vive en función a la comida todo el tiempo. Y no se da cuenta porque como le produce tanto placer, no se da cuenta que eso es un pecado, ¿no? Porque ya no está comiendo para vivir, sino viviendo para comer. Y volteó completamente los valores, los invirtió. Y se crea una situación muy grave. Mire, yo conozco monjes, sacerdotes, monjas, que son personas muy buenas e inclusive muy talentosas. Y hay grandes predicadores, grandes escritores, grandes santos en general en muchas áreas que tienen un pecado de gula espantoso. Y están inmensos, obesos, y no pueden superar eso. Y ese demonio los tiene golpeados, amarrados, disminuidos. El problema en la vida religiosa, la vida sacerdotal, con la gula, es que es un peligro enorme para que caigan en la impureza sexual. Porque uno de los abismos de la gula es la impureza sexual. Cuando se le da tanto placer al cuerpo, el cuerpo entonces busca placer en todo. Y el área más vulnerable placentera del cuerpo humano es la sexualidad. Entonces por eso el pecado de la gula también es un demonio. Como les expliqué al principio lo que dice Santo Tomás de Aquino, que el pecado de la gula, que es un pecado capital, no quiere decir que es capital porque es más grande que los otros, sino porque de él se originan muchos otros. En cambio, de la gula se originan pecados gravísimos de la sexualidad. Por eso hay mucho homosexualismo en la vida religiosa, en el clero, porque como ellos están separados del sexo opuesto, lo único que tienen a su lado es el mismo sexo y es muy fácil que en una comunidad religiosa que están solo hombres o solo mujeres y hay gula, pueden caer en la sexualidad corrompida y de ahí vienen unos fenómenos hacia el homosexualismo, hacia el lesbianismo, porque se van volviendo muy delicados, ¿no? Y yo he visto en una oportunidad, a través de los años, estaba yo conociendo en una comunidad que yo visitaba en Norteamérica, iba y les daba retiros y charlas cada vez que visitaba esa ciudad, a una comunidad religiosa. Y había un monje joven que yo lo veía cada vez más gordito y más centrado en esa obesidad, en ese exceso, y me decía a mí, tengo un problema con la comida. Y yo le decía, claro, ya se le nota, ¿no? Y tiene que cuidarse mucho porque esto es un demonio. Y siguió trabajando y trabajando. Pues, para hacer la historia corta, él terminó en el homosexualismo, terminó perdiendo su vocación, se salió, se revolcó en el mundo de una forma más espantosa, terminó en un hospital psiquiátrico, ya se recuperó. Yo le seguí su curso, él me escribió por mucho tiempo, ya está bien, trabaja en un almacén por allá en Nueva York, pero perdió todo. O sea, ese demonio le acabó con su vida, le acabó su vocación, que era auténtica, era un llamado de Dios real. Sin embargo, todo lo perdió. Y encima de todo se convirtió en el elemento de corrupción de varios religiosos en su comunidad. Es una culpa que lleva encima de él muy grave, todos los días llora por eso, pero esto ya es muy tarde porque ya sucedió todo eso. Y todo empezó simplemente con eso que se reía y decía, ay, es que yo como tanto, es que me encanta el vino, es que, ay, yo no puedo. Y parecía como un chiste. Yo siempre le decía, eso no es un chiste. Eso tienes que cortarlo. Pero no, él continuó y lo tumbó. Y esto pasa mucho, uno lo ve, hay obviamente que a veces hay religiosos que tienen problemas de salud y por esa razón están obesos, ¿no?
están grandecitos, pero no tiene nada que ver con la gula. Pero la mayoría que están así grandecitos tienen un demonio de gula y ese demonio los tiene esclavizados. Entonces, les arruina su vida porque ¿qué se ganan con tener tantos dones o con saber tanto o con hacer todo lo que hacen con relación a Dios y sirviendo a Dios si hay un demonio que los está acabando y se los va a llevar, si no es para el infierno, a un purgatorio espantosamente doloroso? Por eso, pues obviamente cuando nosotros oramos por los sacerdotes, por los religiosos, tenemos que orar porque ellos necesitan mucha protección en ese sentido, porque viven unas vidas complicadas, por lo que ellos están llamados a la castidad y precisamente estos vicios como la gula les tumba su castidad, acaba con el celibato, porque terminan en una sexualidad impura. Hay muchos que tal vez no caerán en tener sexo con su mismo sexo, pero terminan en la pornografía, terminan en otras cosas que también son igual de graves y peligrosas. Y además entran problemas mentales también por la gula. La gula produce problemas mentales como la depresión, porque se sienten muy pesados, no tienen entusiasmo, empiezan a perder el ánimo en general y entonces se deprimen y empiezan a entrar enfermedades mentales ya. Y esto todo lo produce los excesos. Yo diría que de la misma forma que nosotros podemos profundizar en este pecado de la gula, podemos profundizar en cualquiera de los otros 6 pecados capitales. Eso es un buen ejercicio espiritual para mantenernos nosotros en orden y sobre todo para hacer buenas confesiones. Yo siempre utilizo los 7 pecados capitales para trabajar en mis confesiones, porque los 7 pecados capitales son como 7 legiones que atacan los 10 mandamientos. Ellos son como los 7 jinetes del infierno que vienen a tumbar la gracia, ¿no? A tumbar la obediencia, a tumbar todo lo que es la relación con Dios. Y por eso en una confesión uno debe mirar con mucho cuidado esos pecados para ver en qué forma están actuando. Porque es que, como decía yo, esos pecados son los que originan muchos otros. Es como dicen, el que roba, miente, el que miente, mata. Es como un pecado va llevando al otro y así se va volviendo más grave porque es una escala de pérdida de valores. Entonces va uno entrando como en un sótano. Es como la impureza sexual cuando llega el homosexualismo, después del homosexualismo viene la pedofilia viene la zoofilia, de la zoofilia viene... Bueno, ¿para qué les continúo? Ya ustedes saben la cantidad de depravaciones sexuales que hay y es como descender hacia un abismo. Un pecado va llevando al otro. Es como las drogas, la gente empieza fumando marihuana y luego entran en pastillas de que no sé cuánta, y luego en la cocaína, luego en la heroína, al final terminan matándose en una sobredosis y todo porque eso va llevando a un exceso, como la nueva era y la magia, que la gente empieza con una carta astrológica, luego acá, y luego terminan donde una bruja, y después les hacen una limpia, y después llegan donde un chamán, y luego terminan posesos, ¿no? Y es todo es así. Así es el pecado, así es el espíritu del mal, la oscuridad es así. Y tenemos que tener un cuidado increíble porque en todas las áreas de nuestra vida, miren ustedes nada menos la lectura, por ejemplo, la literatura en sí. Hay personas que son muy ávidas para leer y tienen ese don, esa capacidad de asimilar lectura, lo cual es muy bueno porque si se orienta como es, pues es valiosísimo. Pero al mismo tiempo, por ahí hay un abismo también, porque si no tienen disciplina van a terminar leyendo de todo y yo encuentro mucha gente hablándome de libros que leyeron, que no tenían por qué haberlos leído y que les confundió
todo su contenido intelectual y ya están confundidos, se les invierten valores, empiezan a perder el sentido de la palabra de Dios porque ya lo interpretan de otra manera, por lo que asimilaron, entran en metafísicas esotéricas y lecturas que no son. Entonces, des en cuenta el peligro que hay incluso con las redes sociales. En las redes sociales, en Internet, es un infinito espacio donde la gente puede entrar a cualquier lado y ahí hay un abismo inmenso, porque si no se tiene disciplina, pues terminas mal, terminas intoxicado y viene la autodestrucción. Entonces, al hablar de la gula, estamos hablando de un vicio que es un exceso. El ser humano, como decía al principio, tiene una tendencia a autodestruirse, porque es un miedo que llevamos. El solo hecho de descubrir que nos vamos a morir le causa al ser humano interiormente y muy secretamente un miedo, que es la mortalidad. Todos llevamos eso. Es decir, yo sé que me voy a morir, usted sabe que se va a morir, todos sabemos. Pero eso no se queda quieto. Eso anida en nuestro corazón. Eso todo el tiempo habla. Está hablando, se está manifestando de diferentes formas. Es como, pónganse a pensar en esto, a nosotros todos, a todos nos ha pasado algo terrible en la vida, alguna cosa, porque nadie sabe con la sed que otro bebe. Por lo tanto, el dolor, hay personas que cualquier cosa puede ser gravísima que para otros no lo es, ¿no? Pero el orden de los valores del dolor y el daño que le hacen las situaciones de la vida a una persona no se pueden comparar con otros. Pero a todos nos ha pasado algo difícil. Normalmente lo que uno hace con las cosas difíciles que le han pasado es que las va olvidando, supuestamente, las va dejando atrás y las va superando. Las ciencias humanas hoy se especializan en tratar de liberar esas memorias y todo, lo cual es imposible, porque es como, ustedes saben que, por ejemplo, nos enseñan que todo lo que se hace en Internet nunca se borra, ¿no? No hay forma de borrarlo. Aunque uno hunde los botoncitos ahí para borrar, eso nunca se borra. Eso ya quedó en Internet, no se puede borrar. Y así es la mente nuestra. Ese es un ejemplo claro de lo que es la mente. No importa qué haga usted con sus memorias no mueren. Lo que pasa es que sus memorias se pueden superar en el impacto que le causaron. Eso se puede superar. Por eso se llama sanación de memorias. Sanación de memorias no quiere decir olvidar las cosas, sino sanar el impacto que creó una situación en su vida. Y por eso no permitir que la memoria de un impacto grave en su vida le altere su presente, su vida normal. Entonces, esto es lo que se hace. Pero ustedes saben que eso está ahí. Ahora, pónganse a pensar lo profunda que es la presencia de la muerte en nuestra vida. Eso está latente en nosotros, porque eso no se ha dado, no se ha solucionado. Y el ser humano dentro de sí sabe, hay algo en mi vida que no se ha solucionado. ¿Y qué es eso? La muerte no se ha solucionado. Y entonces vivimos con una realidad interior sin solucionarse, que tiene que solucionarse, que eventualmente se va a solucionar. Pero ¿saben por qué es tan confuso eso? Porque no se sabe cuándo se va a solucionar. Eso es lo difícil. Porque si se supiera cuándo, eso tuviese otra naturaleza. Pero el problema es que no se sabe cuándo. Entonces nosotros estamos sin resolvernos por naturaleza. Estamos sin resolvernos. Entonces hay gente que dice, yo no sé por qué, todo en mi vida está bien, yo no tengo ninguna razón para estar preocupado o preocupada, y estoy preocupado, no me siento bien, tengo como una tristeza, me pasa algo y no sé qué es, porque no hay razón. Pues claro que sí la hay. Lo que pasa es que a veces esa naturaleza interior inconclusa, que no se ha solucionado, habla, se manifiesta. Y particularmente cuando todo está bien, cuando todo supuestamente está en orden.
Lo que sucede es que no podemos olvidarnos que vivimos en un mundo imperfecto, en un cuerpo imperfecto, en una naturaleza imperfecta. Des en cuenta los fenómenos naturales que nos atacan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la naturaleza, como dice San Pablo, se revuelca en dolores de parto esperando su libertad. La naturaleza. Igual nosotros. Estamos igual. Estamos también revolcándonos dentro de nosotros, sintiendo que hay algo que no está resuelto. Y por mucha terapia que se haga, por muy genio que sea el psiquiatra, no le soluciona eso. Eso no tiene solución. Por eso, el único que ha vencido a la muerte se llama Jesucristo. Si uno quiere vencer el abismo más grande que tenemos los humanos, el único que nos puede ayudar en esto es Jesús. Porque nos toca unirnos a Él, a su cruz, que es la muerte, para poder resucitar con Él. Pero des en cuenta que eso quiere decir que esta muerte no tiene solución hasta que la crucifiquemos al final. No tiene solución. Hay que morir en ese madero con el Señor si queremos la libertad plena. Esa que nuestra naturaleza busca. Por eso hay tanta gente buscando cosas. Hay gente que tiene mucho dinero, tiene todo lo que necesita, pero anda ansiosa buscando cosas. Y se la pasan por el mundo entero buscando cosas. Y no se dan cuenta que lo que están buscando es la solución de algo que no tiene solución hasta el final. Que es la muerte que no se ha resuelto. Eso es lo que buscan. Eso es lo que llaman los filósofos la piedra filosofal, ¿no? Este encuentro consigo mismo de lo que hablan los budistas, los sintoístas, todas las filosofías orientales paganas hablan de la realización personal y se buscan a sí mismos y están tratando de encontrar eso. Es que no lo encuentran porque eso lo trae Cristo. Cristo es el que trajo eso. Por eso en el Evangelio se habla de eso específicamente, de la libertad del hombre. Y la libertad del hombre, la sanación de toda esta angustia existencial, solo viene en Jesucristo, nada más. Esa es nuestra libertad. Entonces, este pecado de la gula es un buen ejemplo para que nosotros entendamos lo importante que es la disciplina. Nosotros debemos ser personas disciplinadas. Es muy importante eso, que usted tenga disciplina, pero por las razones correctas. Cuando usted tenga una disciplina de su alimentación, de asegurarse del ejercicio que tenga que hacer para que sus miembros funcionen y todo funcione en su organismo, hágalo por las razones correctas. Hágalo por amor a Dios, por respeto a la vida, por honrar y ser digno de lo que Dios le confió que es su vida, que es esta salud física, su salud mental, su salud espiritual. Todo esto es un conjunto humano que debe estar integrado, pero la única forma de integrarlo es en Dios, a través de la oración, nuestra fidelidad a los sacramentos, nuestra fidelidad a cuidar nuestro corazón, para que todo lo que salga de nuestro corazón sea salud y no sea pecado, vicio, maldad, murmuraciones, malas cosas, que eso daña la salud. Porque des en cuenta que la gran mayoría de los daños que nos hacemos a nosotros mismos salen de nuestro corazón. De ahí salen. Porque como dice la palabra, ahí se fraguan todos los crímenes en el corazón. Y nos autodestruimos desde el corazón con lo que llevamos en él. Y es importante aclarar esto, tener claro de los excesos en nuestra vida no se pueden autorizar. Es un demonio el que quiere destruirnos por medio del vicio. Cada que usted se enfrente a un vicio, no se olvide que está luchando contra un demonio. Es la realidad. Porque si se convirtió en vicio ya, eso, porque ustedes saben que todo comienza con un hábito, un mal hábito. Así comienzan a producirse el camino hacia el vicio. Es un mal hábito que puede terminar en vicio. Una vez que es vicio ya es pecado y por lo tanto cuando hay pecado entra el espíritu. El espíritu no puede entrar
no tiene permiso de entrar hasta que no haya vicio. El vicio precisamente se llama así, porque ya tiene espíritu. De lo contrario es un mal hábito, una mala costumbre, una mala tendencia. Eso no es un espíritu, eso ya es humano, es usted, su naturaleza, que se está mal habituando, está mal inclinada, tiene tendencias a cosas que no debe, etc. Eso es usted, es el ser humano. Pero una vez que ya todos esos malos hábitos, malas tendencias conciban el vicio, entró el diablo. Ahí entra el demonio. Entonces cuando la gula ya hace parte de su vida como vicio, es un vicio, un pecado capital, ya está el demonio. Y no solamente el demonio, hay muchos demonios, porque entonces empiezan a dañarle toda su vida desde la gula. Entonces hay gente que dice, ay pobrecito, él es tan santo, es tan bueno, pero tiene ese problema de gula. Pues es decir, ya tiene un demonio metido en su vida, ya esa santidad se la está comiendo toda, porque con ese demonio tiene para que lo acabe, ¿no? Entonces por eso cada uno de nosotros tiene tendencias a diferentes vicios y a veces vienen entre la familia, ¿no? Por familia. Ustedes conocerán que hay familias glotonas, ¿no? Hay familias que tienen culto a la comida y lo hacen en una forma extraordinaria, extraordinariamente exagerada. Y así son, y todos son obesos, y es como un culto que tienen por tradición. También hay familias que son ladronas, otras que son mentirosas, otras que... Es decir, los vicios son muchos y los pecados son muchos y el ser humano tiene toda clase de ventanas abiertas a toda clase de pecados. Pero de la misma manera que nosotros buscamos la disciplina para dominar este vicio de la gula, es la misma disciplina que se utiliza para dominar cualquier otro vicio. Y lo importante es cuidar nuestras tendencias y malos hábitos y nunca dejarlos llegar al vicio, porque ahí ya quedó. Por eso se dice en lenguaje común, está enviciado, ¿sí? Ya se sabe que esa persona está mal, ya está enviciada, a cualquiera que sea el vicio donde está. Vamos a cerrar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, desde el versículo 1, dice: te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Palabra de Dios. Pues le damos gracias, Señor, y lo bendecimos por la oportunidad que nos da siempre de reflexionar en sus misterios y por la ayuda que el Espíritu Santo nos quiere traer siempre con tanto celo por nuestra salvación, que nos dé esa luz y esa fortaleza y sobre todo esa perseverancia en el buscar superarnos, santificarnos, convertirnos en mejores personas mientras tenemos la oportunidad de estar acá todavía y de estar viviendo esta oportunidad. Amén.